Buenas tardes, Buenas Lice. tardes, Lice. Bien, vamos a continuar entonces, por favor. Asumo que han tenido que repasar lo que es el impuesto a las utilidades y vamos allá empezar a trabajar con ello, ¿ya? Entonces vamos a entrar al grupo de lo que son los obligados a llevar registros contables, no sin antes hacer referencia a los que estarían exentos del impuesto. El impuesto a las utilidades de las empresas contempla las siguientes exenciones. Las actividades del Estado Nacional, también dentro de este grupo de exenciones están todas las fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, pero estas tienen una condicionante por si acaso. Y también tenemos acá los intereses a favor de organismos internacionales de créditos. Bien, el primero y el segundo automáticamente están liberadas del impuesto sin ningún trámite ulterior, es decir, de oficio se les grava, se dice, son sujetos pasivos del IVA todas las instituciones del Estado, pero al mismo tiempo se los libera a aquellas que son instituciones del Estado, no empresas públicas, instituciones del Estado, ¿no? Entonces, automáticamente están liberadas. Los intereses a favor de organismos internacionales de crédito, porque, bueno, los créditos son aprobados por los órganos legisladores, y esos intereses que se pagan también no están alcanzados por el impuesto a las utilidades. Las asociaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro, llámese religiosas, de caridad, deportivas, etcétera, etcétera, no están exentas del impuesto. Pero estas no están, como las otras dos que hemos mencionado, de oficio y automáticamente, sino al contrario, sino que estas deben tramitar su resolución de exención. ¿Sí? Deben hacer su trámite correspondiente y cumplir los requisitos establecidos al efecto. Dentro de esos requisitos básicos que se contempla fuera de los formales, está que sus estatutos deben contemplar dos aspectos. La primera, que dice que la institución no tiene fines de lucro y en el caso de obtener utilidades, estas serán reinvertidas en la misma empresa y de ninguna manera serán redistribuidas entre sus asociados. Es una primera condicionante. Y la otra condicionante es que sus estatutos también establezcan y digan que en casos de disolución, los bienes no podrán ser repartidos entre sus asociados, sino estos serán donados o cedidos a instituciones de similar objeto o el Estado Nacional, ¿no? Entonces, deben cumplir esas dos condiciones al margen de lo formal, ¿no? Lo formal me refiero a que deben presentar una solicitud, llenar formularios, ¿no? Pero estos dos requisitos básicos deben ser considerados para tener acceso a la exención. Bien, para entrar a lo que es ya los obligados a llevar registros contables, la normativa prevé algunos aspectos básicos que debemos tomar en cuenta para analizarlos. Entre ellos, por ejemplo, nos determina una regla general. ¿Qué nos dice esta regla general? Esta regla nos dice los gastos pueden ser realizados en el país
como en el exterior, ¿no? Los gastos pueden ser realizados en el país como en el exterior. Esa es la regla general. Y tenemos dos condiciones básicas también que no vamos a perder de vista cuando nosotros estemos analizando si es un gasto deducible o no deducible. ¿Cuáles son esas dos condiciones básicas? La primera nos dice que los gastos que vayamos a realizar tienen que estar vinculados con la actividad gravada. Y la segunda condicionante nos dice que tienen que estar respaldados con documentos originales. Esas son las dos condiciones cuando vayamos a hacer el análisis, si es un gasto deducible o no deducible, vamos a tomar en cuenta estos aspectos, ¿ya? Y vamos a empezar, la normativa establece y los va dividiendo en algunos grupos los gastos que incurren las empresas. Entre ellos, por ejemplo, empezamos con lo que es derechos. Nos dice, se consideran gastos deducibles todos aquellos gastos que estén referidos a alquileres. También se consideran gastos deducibles las regalías. Entre ellas tenemos los derechos de autor, patentes, marcas y otros. Asimismo, tenemos otros similares. ¿Sí? Son los derechos que se constituyen alquileres, regalías y otros similares. ¿Cómo es que tenemos que ir analizando? Les voy a ir poniendo algunos ejemplos en cada uno de los casos. Por ejemplo, cuando hablamos de alquileres, ya vamos a ponernos el ejemplo y decimos, se pagó por concepto de alquiler de la sucursal en la ciudad de Potosí, bolivianos 20.000, de los cuales solo el 80% está respaldado con notas fiscales. ¿Sí? Bien, hemos pagado, dice, por concepto de alquileres de la sucursal en la ciudad de Potosí 20.000. Mi gasto, entonces, por alquiler asciende a bolivianos 20.000. ¿Sí? Asciende a bolivianos 20.000. De los cuales dice el 80% están respaldados con notas fiscales. Entonces establecemos y decimos 80% con respaldo. 80% de 20.000. 16.000. ¿Cuánto? 16.000. 16.000. ¿Sí? 16.000. Ahora vamos analizando, pero tenemos hasta aquí los datos. ¿Cuál es la regla general? Mi regla general dice, los gastos pueden ser realizados en el país como en el exterior. ¿Cumplo la regla general, sí o no? Sí, Lisa. Sí cumplo las reglas. Es en el país, en otro departamento, pero es en el país. Entonces cumplo la regla general de que el gasto puede ser realizado. A diferencia del IVA.
En el IVA los gastos solamente son realizados dentro del territorio nacional para que generen crédito fiscal. En cambio, en el IUE podemos efectuar gastos en el país o en el exterior y dice se pueden considerar, podrían ser considerados como gastos deducibles. ¿Cuáles son las condiciones? Tiene que estar vinculada a la actividad. Al ser de una sucursal que está en la ciudad de Potosí, ¿está vinculada o no está vinculada? ¿Está vinculada o no? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha, Sí, dice. Lice. Ya, si no van a participar, directo voy a dar la parte teórica y entonces después vemos solamente la parte teórica, ¿ya? Bien, el otro grupo que tenemos dentro de lo que es, fuera de lo que es este grupo de derechos, tenemos las remuneraciones al factor trabajo. Cuando hablamos de remuneraciones al factor trabajo, nos cita algunos casos en los que se consideran gastos deducibles al margen de estas reglas generales y estas condiciones nos pone unas otras condicionantes todavía. Dentro de esas otras condicionantes vamos a ver en cada uno de los casos. Nos dice, se van a considerar gastos deducibles todo lo que representen los sueldos y remuneraciones ya sea en dinero o en especie. ¿A condición de qué? A condición de demostrarse la retención del RSI. Es decir, fuera de considerar que está vinculado, fuera de estar respaldado con un documento original, debo demostrar que hay una retención del RSI. Cuando decimos sueldos y otras remuneraciones, nos estamos refiriendo a las horas extras, sobresueldos, bonos, etcétera, comisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Llámese cómo se denomina. Pero ¿cuál es la otra condicionante? Demostrar la retención del RCI. ¿Sí? También dice se van a considerar como gastos deducibles las remuneraciones a directores socios u otros, pero también tiene que tener la condición de demostrarse la retención del RSI, ¿sí? Entonces, pueden ser dueños, pueden ser socios, ¿no? U otros. ¿Cuál es la condicionante para que estas remuneraciones se consideren gastos deducibles? La condicionante es que al margen de estar vinculados, al margen de tener el documento original, deben demostrar la retención del RSI, ¿sí? También se considera. Asimismo, se considera dentro de este grupo lo que es la asistencia sanitaria, ayuda escolar y otros, pero tiene una condicionante, solamente hasta el 8.33% del total de salarios brutos. ¿Sí? Entonces, asistencia sanitaria, ayuda escolar y otros similares que se les entrega a los dependientes se consideran gastos deducibles, pero tenemos una condicionante o una limitante. Esa limitante es el 8.33% del total de salarios brutos. Si supera este 8.33, la diferencia se va a constituir automáticamente en gasto no deducible. Tenemos servicios.
Dentro del grupo de servicios tenemos algunos gastos como ser cobranza de rentas grabadas. ¿Qué quiere decir cobranzas de rentas grabadas? Por ejemplo, hay algunas instituciones o muchas instituciones, ya es por ese tema de lo virtual, que ya no tenemos que apersonarnos y pagarles en efectivo, ¿no? Entonces hay instituciones como los colegios, por ejemplo, uno va a la entidad financiera, directamente esa persona paga y la entidad financiera es la que le factura y le cobra la pensión educativa. Ya no tengo que ir al colegio a pagar, ¿no? Entonces, el banco no lo va a hacer o no va a prestarnos este servicio de forma gratuita, ¿sí? Al margen de lo que está haciendo la utilización de los recursos del efectivo, ellos van a cobrar una comisión por esta prestación de servicio, ¿no? Entonces, este gasto que se realiza para recuperar esas deudas, para cobrar, también se consideran gastos deducibles. También se tiene lo que son los aportes a organismos reguladores. Hay algunos aportes que se efectúan a los organismos reguladores, ¿no? Como en el caso de electricidad, por ejemplo, ellos tienen un porcentaje de las utilidades que se van generando, van a entregar a su organismo regulador o supervisor. Entonces, eso se ha definido mediante ley. Entonces, esos aportes a organismos reguladores también se consideran gastos deducibles. Los aportes a seguridad social. Todos los aportes a seguridad social se consideran gastos deducibles. Transportes y viáticos. Dentro de los viáticos, recordemos que hay dos tipos de viáticos, los viáticos con cargo a rendición de cuentas y viáticos sin cargo a rendición de cuentas. Los viáticos con cargo a rendición de cuentas, significa que, por ejemplo, lo hemos mandado a un funcionario al interior a que vaya a pasar un curso de capacitación. Entonces, le vamos a dar un monto de dinero y él va a gastar en actividades que estén vinculadas a lo que ha ido y nos va a traer facturas a nombre de la empresa con el NIE de la empresa. Si está yendo al curso de capacitación, nos traerá, por ejemplo, no sé, la factura del hotel, del hospedaje, nos traerá la factura de alimentación, la factura de inscripción al curso, ¿no? Entonces, esas facturas van a estar a nombre de la empresa con el número de NIE de la empresa. En cambio, los viáticos sin cargo a rendición de cuentas son montos que se les asigna a los funcionarios para que ellos utilicen en ese viaje. Vuelvo con el ejemplo de que le estamos mandando al curso de capacitación. Si fueran viáticos sin cargo a rendición de cuentas, no tiene que traer facturas a nombre de la empresa. Ahí se debe demostrar la retención del reserva y además tiene una condicionante en esos viáticos, que no pueden ser superiores a la del principal ejecutivo de una institución pública, ¿no? Ese es el viático que puede recibir. ¿Que se le puede dar un monto mayor? Sí, pero lo que se va a considerar como gasto deducible va a ser simplemente ese tope que se está señalando, ¿sí? También se tiene remuneraciones a directores y síndicos. ¿Me esperan un minuto, por favor? Es un gasto no deducible. ¿Sí? Automáticamente se constituye en gasto no deducible.
Gracias, Lice. Ya, ¿alguna pregunta más? Ok. Dice, ¿cómo se demuestra la retención del RCIVA? ¿O qué documentos debemos guardar? ¿Cómo demuestro la retención del RCIVA? Si yo estoy pagando sueldos, ¿cómo demuestro que he retenido el RCIVA? Cuando estoy Llenando los pagando formularios, sueldos, las ¿qué planillas declaraciones juradas, dice. adicionales tengo que elaborar? Perdón, Lice. Cuando pago sueldos, el RCIVA, ¿qué planillas tenía que elaborar? ¿Se acuerdan? Cuando yo elaboro cuando pago sueldos, ¿qué planillas tenía que elaborar? ¿Se acuerdan? Las de aportes y ¿Qué cargas planilla sociales. tenía que elaborar si yo pagaba, si yo tengo una planilla de sueldos? Cargas sociales, aportes, licenciada. Aportes La planilla patronales. tributaria B3. La planilla impositiva.